Ah. Ok, entonces la clase de hoy se llama, la que sigue, Betty, escape, ataque o paz, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Bueno, hemos comentado en las clases anteriores que el conflicto no es malo, es simplemente un desacuerdo entre dos o más personas. Y también hablamos que es una oportunidad para usar la longanimidad para alabar a Dios. ¿Sí se acuerdan qué quiere decir longanimidad? ¿Quién nos dice? ¿Clau? Ay, perdón. No me acuerdo, esa palabra se me olvida, ese significado se me olvida. Longanimidad. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? A la una, a las dos. Ok, no se preocupen. Longanimidad. Yo. A ver, Mira, a ver. no sé si es lo correcto, pero creo que longanimidad, así me suena como a longaniza, pero no. Es la cercanía que tú tienes con Dios. No sé, no me acuerdo bien, pero creo que es algo así. Generosidad, ¿No? amplitud de ideas y de conducta. Ah, mira, ya encontré que dice que es aceptar las adversidades de la vida. Ajá. Bueno, básicamente habíamos hablado que una persona de espíritu bondadoso, que además posee la cualidad de tener paciencia ante la adversidad y la fe para saber que la solución vendrá. Es alguien que no se vence, que no duda, que siempre está luchando. Y se lo mando ya, si me confirman, pues ya. ¿No? Sí, entonces es alguien, digamos, que no le gusta enrolarse en un conflicto, ¿no? Es como pacífica y sabe que las soluciones de las cosas en las que no hay algún acuerdo, pues vienen de Dios y confía en Él, ¿no? Porque básicamente, ¿qué es lo que pasa en un conflicto? En nuestra naturaleza humana hay dos opciones generalmente, ¿no? O la defensa o el ataque. Ya sea que si nos sentimos, bueno, la defensa o el ataque, y la respuesta que nosotros damos a eso tiene mucho que ver con nuestras huellas de la infancia que también ya habíamos hablado. ¿Se acuerdan que las máscaras y que lo que yo siento y cómo lo voy a ocultar para que la otra persona no se dé cuenta? Todo eso es como mecanismos de defensa. Y entonces la respuesta puede ser o de ataque o de defensa, normalmente. Nos sentimos amenazados o lastimados y lo primero que hacemos es huir. O sea, alguien que no le gusta, que no le gusta confrontar, mejor dice, ¿saben qué? Adiós, y se va. O simplemente no dice nada, no opina, aparentemente es pacífico, ¿no? O las otras personas que sienten que el ataque es la manera de solucionar un conflicto cuando lo que entiende por conflicto es que es un obstáculo que yo tengo que sortear y no me importa si paso encima de los demás, no me importa si con lo que yo voy a hacer es que para solucionar el conflicto voy a lastimar a alguien, o sea, no me interesa, yo simplemente a lo que voy y con permiso, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Estas soluciones o estas acciones más bien no solucionan ningún conflicto. Un conflicto no se puede solucionar atacando o defendiéndose, porque ahí cada quien está en su postura y está como
atento a lo que yo siento, a lo que tú me estás haciendo, pero no están solucionando nada, ¿están de acuerdo? Simplemente están tomando postura en base a lo que me mueven mis heridas, en base a las experiencias que he tenido antes, y entonces nos peleamos, efectivamente nos enrolamos en un conflicto, ¿no? Pero existe una manera en la que podemos actuar para agradar a Dios, que es una de las cosas para las que estamos en este plano de la vida, en este planeta hoy día. Y se refiere a procurar soluciones pacíficas. ¿Quién me ayuda a leer? Nayeli, ¿me ayudas a leer el Salmo 103:8, por favor? No se oye, Nayeli. O Cris, ¿me puedes ayudar? Yo te ayudo, hermana Elvira. A ver. ¿Me indicas de nuevo, por favor? Es el Salmo 103:8. ¿103:8? Ajá. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, hermana. Efectivamente. Entonces, la siguiente lámina, porfa, Betty. Entonces, fíjense, existe una fórmula en la Biblia que nos dice que el conflicto se soluciona de una manera muy específica. Y está en la palabra. Entonces, en esta gráfica, como podemos ver, de un lado está la persona que se escapa, o más bien se defiende, se escapa, y del lado derecho podemos ver a la persona que ataca, ¿no? ¿Qué hacen? El que se defiende niega y dice, esto no está pasando, esto que dijo, no sé, mi esposo no es lo que quiso decir, mejor me doy la vuelta. Y en el extremo, en el caso extremo de una persona que le gusta huir y que no le gusta solucionar los conflictos o una situación conflictiva en su vida, llegan al suicidio, ¿no? Ese sería como que el extremo de la huida. Y del otro lado que está el ataque, del lado derecho, el agresor siempre está a la defensiva, ¿no? Agrede, y agredir puede ser de manera física, verbal, sexual, financiera, en el trabajo. Esas serían como las formas, ¿no? O igual y me voy y lo demando porque a mí no me va a hacer esto y entonces me voy a los tribunales. Y el extremo de la agresión, el extremo del que ataca puede ser el asesinato. Estas dos maneras de reaccionar, que son básicamente humanas, como podemos ver, nunca van a solucionar un conflicto. Y lo que nos está pidiendo Dios es que nos vayamos a la punta de la montaña, porque ahí está la respuesta de paz. Es decir, me tengo que quitar el ego, tengo que asumir una actitud humilde para poder llegar al tope de la montaña y ver la situación desde otra perspectiva, ¿no?
Cuando dice pasar por alto no quiere decir negarlo, sino simplemente no tomarse personal nada de lo que ha hecho o dicho un hermano o una hermana sin antes haberlo hablado, haber negociado, como eso que tú dijiste a mí no me gusta, o eso que hiciste no creo que sea correcto, o sea, haberlo dialogado y negociado. Y en otro extremo, si la situación no cambia, pues acudir a consejería dentro de los hermanos, con los ancianos, con el pastor, para que tengamos como un mediador que sea lo suficientemente objetivo para decirnos qué es lo que tendríamos que modificar cada una de las partes. Por eso es muy importante que para poder llegar al tope de la montaña, lleguemos sin nada de ego y con una actitud humilde para poder reconocer qué cosas hacemos que generan conflicto. Ajá. Si se fijan, esta postura, por un lado, no es fácil, obviamente, hacer algo que le agrade a Dios y que lo honre no es algo fácil, porque el mundo nos orilla a situaciones en las que lo primero que nos salta es el instinto de defensa o de ataque por las heridas que tenemos de niñez. Entonces, esta postura que sería la correcta ante los ojos de Dios requiere que utilicemos primero que nada el razonamiento y que nos enfoquemos en que lo principal o lo más importante para nosotros en la vida y en el mundo es agradar a Dios. Si tenemos esa intención todo el día, todo el tiempo, no es que sea más fácil, pero sí tenemos como que el objetivo, la mira en el objetivo siempre, y nos vamos a dar cuenta si lo que estamos haciendo es o no lo que honra y lo que agrada a Dios. Porque estamos en esa parte de la montaña, es muy fácil resbalarnos, irnos a un lado o irnos al otro, que al final no va a lograr el objetivo si lo que queremos encontrar es una solución pacífica. Otra cosa importante que hay que considerar es que en los conflictos, el que ataca, lo único que pretende es ganar. No le interesa otra cosa más que ganar. Y el que huye, lo único que va a conseguir es perder. Entonces, cuando usamos el conflicto como una oportunidad para agradar a Dios, tenemos que tener esa actitud humilde y sin ego para que podamos escuchar al Espíritu Santo, que si se acuerdan, ahora sí que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Entonces, tengo que tener bien claro qué es lo que estoy sintiendo para poder contener esos sentimientos que no me van a ayudar a resolver un problema y más bien ponerme como un paso atrás, es decir, de pasar por alto más bien es como un paso atrás para ver exactamente qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que está pasando y de qué manera voy a actuar para agradar a Dios. La siguiente, Betty, por favor. Entonces, ¿hay una mejor manera de solucionar esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que está pasando que no puedo ver cuál sería la solución? Porque estoy tan lastimada o tan enojada porque alguien hizo algo que no me gustaba y entonces me siento frustrada, me siento enojada y no sé de qué manera solucionar esto, solucionarlo, no enrolarme y engancharme en el conflicto, ¿no? Fíjense, para quienes usan las respuestas de escape,
lo que hacen es evitar el conflicto. Algunos piensan que el conflicto es malo, entonces como es malo y como yo soy cristiana, pues entonces yo debo de estar de acuerdo con todos, yo no me debo de enganchar en un desacuerdo y mejor finjo que no hay problema, todo está bien, ¿no? Yo soy cristiana y me porto bien con todos. Pero como no estoy solucionando el problema, lo único que estoy haciendo es generar sentimientos de rencor, de resentimiento. O sea, no estoy generando un sentimiento bueno con la otra persona, sino más bien los estoy tapando para que nadie se dé cuenta y entonces para que digan, Elvira es muy pacificadora. Y no es cierto, eso sería como ser falso pacificador, porque no estoy solucionando nada, sino estoy huyendo. ¿Y cuántas veces hemos perdido un trabajo o hemos perdido la amistad de una persona que sí estimábamos o nos hemos enojado con alguien que en realidad sí teníamos un afecto especial por no haber enfrentado correctamente un conflicto? ¿No? ¿Cuántas veces mejor preferimos, no, yo ya me voy a cambiar de trabajo, me voy a cambiar de congregación, voy a pedir el divorcio, pero ya yo esto no lo voy a aguantar, ¿no? El caso de la huida tiene un punto positivo, como todo en la vida, porque una cosa es huir para reflexionar, es un paso atrás y voy a ver exactamente qué es lo que está pasando, analizar, reflexionar, ponerme en oración para que el Espíritu Santo me diga qué es lo que tengo que hacer. Y por otro lado sería huir de una agresión física o huir de una agresión sexual. O sea, eso de ninguna manera está bien y no es algo que a Dios le agrade. Entonces, si huimos por esas razones, estamos haciendo algo que le agrada a Dios. Pero es la intención que tenemos al hacer esto de mejor ya me voy para evitar más pleitos, pero porque no me voy a poner en riesgo, porque no voy a decir algo más que voy a seguir haciendo el problema más grande, no voy a solucionar esto aquí, mejor me voy a pensar. Entonces, en ese caso, está bien que huyas, hermana, porque de repente decimos cosas que nos cuesta mucho solucionar, ¿no? El negar o el huir porque no quiero, o sea, no quiero problemas, el huir con la intención no de resguardarme o de protegerme, sino para no enfrentar el problema, tarde que temprano, más temprano que tarde, va a salir es el tema del resentimiento y de que yo a alguien y siento que el estómago me da 3 vueltas, ¿no? Entonces, eso no sería algo correcto. En el caso de las respuestas de escape, generalmente están enfocadas en nosotras mismas, ¿no? Buscamos una salida fácil, algo que no me comprometa, que yo no me meto en problemas, y es lo que les decía, que se trata de los pacificadores que solo les gusta la apariencia o el qué dirán, por qué hago las cosas, ¿no? Y en casos extremos, pues me voy en lugar de hablarlo con el hermano o con la hermana con el que se está generando el conflicto, no, yo me voy a contárselo a la vecina, a la hermana que me encuentro en la congregación, le hablo a mi amiga y le digo lo que me hicieron,
o sea, me victimizo. Y cuando hacemos las respuestas de ataque, como les decía antes, lo que queremos es ganar. Yo tengo la razón, nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. No me interesa la relación. Si la relación implica que yo tenga que cambiar mi manera de pensar, no, gracias, no me interesa, porque yo soy perfecta e infalible. Entonces, olvídenlo. Nadie me va a hacer cambiar. Así es como yo pienso y así soy. ¿Y qué? ¿No? Vemos el conflicto como una competencia y una oportunidad para imponer nuestras ideas y así controlar y manipular al otro. Mi intención al final es tomar ventaja, el típico gandalla, ¿no? Es el de mecha corta, que no le que apenas le dicen algo y ya brincó, ya se puso los guantes de box, ni siquiera averigua nada y está reaccionando a algo que no ha analizado. O puede ser también que alguien que está tratando de huir y que no se quiere meter en la bronca porque no le gustan, pero el que está atacando lo acosa y lo acorrala, pues llega un momento en que también brinca, ¿no? Y entonces se arman los hiper mega conflictos. Puede ser porque ya me estoy aguantando mucho, pero pues todo tiene un límite y entonces ahora sí te voy a decir también tu precio y nos vamos a enfrentar en algo en donde cada quien esté en su posición, ¿no? Yo voy a ganar o yo voy a perder. Entonces, esa sería como la forma humana en la que normalmente reaccionamos. Pero fíjense lo que dice Primera de Corintios 6, del 1 al 8, se los voy a leer. Esperen. Primera de Corintios 6, del 1 al 8. En la versión internacional dice así: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticia. Y conste que se trata de sus hermanos. Esto es, no necesitamos que nadie más que otro hermano, en el caso de que yo no sea capaz de poder hacer entender a mi hermano con el que tengo un desacuerdo, si no mis conocimientos, mis habilidades, mi misericordia no me da para solucionarlo en cortito, bueno, entonces hay que recurrir a un hermano que esté en la palabra y que tenga una forma bíblica, o sea, una solución que sabemos que le va a agradar a Dios ciertas acciones o ciertas soluciones, pero que venga de un hermano que sabe que nuestro objetivo es agradar a Dios. No ganar, no perder,
no huir, no atacar. Ajá. Por lo general, las respuestas que vamos a hacer en estas posturas ya les hemos dicho, ¿no? No vas a solucionar ningún problema y por el contrario, puede llegarlo a ser tan grande que lleguemos a un extremo como el suicidio o el asesinato. ¿Y cuál es la necesidad? ¿No? La siguiente, Betty. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué tengo que hacer para resolver realmente esta situación que me está pasando? Y yo les diría, pues primero tendría que hacer un acto de reflexión para darme cuenta qué estoy sintiendo yo. ¿Qué postura estoy tomando? ¿Y qué tanto tengo que ver en que este problema sea un problema? Hay un malentendido, yo entendí qué me quiso decir o me lo dijo directamente. Entonces, ¿qué es lo que yo, en qué parte o qué tanto de este pastel que es el conflicto tengo yo mi tajada? Y esto requiere de algo que también ya hemos hablado en otras clases y que se refiere a la humildad para reconocer que no somos perfectos, que tenemos muchos errores, que tal vez provocamos muchos problemas, no con la intención, pero lo provocamos. Y entonces, con humildad y sin ego, que es la otra parte que nos avasalla siempre, con humildad y sin ego, tratar de ver la situación, y yo diría desde el punto de la montaña, ahí que estemos exactamente viendo toda la película, qué es lo que está pasando, qué es lo que yo hice, qué es lo que me hicieron, qué es lo que pienso, la intención, para poder hablarlo y para poder evitar manipulaciones o dramas, ¿no? O sea, no soy víctima y tampoco soy un victimario. Soy un hijo de Dios que se equivoca, que no hace las cosas correctamente con mi hermano y se provocó un malentendido que tengo que solucionar sin estos sentimientos que no me van a dejar trabajarlo de una manera correcta. Algo que es bien importante en estas situaciones es que en lo último que pensamos cuando queremos solucionar un problema, normalmente es en Dios, ¿no? Es, me hizo, me dijo, yo pensé, yo le hice, yo le dije, y en qué momento de esto que está sucediendo pensamos en Dios. Yo creo que normalmente nunca. Y esa es la clave justamente. Cuando nos ponemos en la situación de querer solucionar un problema y en lugar de pensar en ti o en mí, pienso en nosotros y nosotros considerando que eres tú, soy yo y es Dios en medio de nosotros. En ese momento, la perspectiva cambia absolutamente, porque hay alguien a quienes le tenemos respeto y temor, pero no temor de que me va a castigar o no sé qué, temor de que yo sé que Dios existe, que sabe qué es lo que yo hice, Él sabe lo que yo hice, Él sabe cuáles son mis intenciones al reaccionar de la forma en que estoy reaccionando, y lo mismo de la otra parte. Es ese temor reverente, que sé que no lo voy a poder engañar, entonces más vale que humilde y sin egos y sin dramas, vea la situación de lo que está pasando para poder llegar a una negociación y a una reconciliación para poder restaurar esa relación. La que sigue, Betty. Sí, entonces, además déjenme decirles que tengo una super noticia porque como todo,
en la Biblia existen 4 principios que vamos a ir analizando en las próximas semanas, que nos dicen exactamente qué es lo que a Dios le agrada cuando estamos en medio de un conflicto, qué es lo que lo honra y hace que diga, miren, estas hermanas, estas hijitas mías, sí están enfocadas en agradarme, sí quieren honrarme, ¿no? En la primera, en estos principios básicamente podemos hablar de preguntas que tenemos que hacer cuando estemos en una situación de conflicto. Y la primera es, ¿cómo puedo enfocarme en Dios en esta situación? ¿Cómo lo voy a glorificar? Pues muy fácil. En 2 de Tesalonicenses 1:12 nos dice cómo. ¿Quién me quiere ayudar? Pero no todas, porque nada más puede hablar una a la vez. ¿Qué cita es, sister? Es 2 de Tesalonicenses 1:12. A ver, voy. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional Uh-huh. y dice así: oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ajá. Entonces, de esa manera, teniendo claro cuál es mi objetivo en la vida, estoy glorificando a Dios. La otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo puedo admitir mi responsabilidad en este tema, no? Y aquí tenemos 2 ejemplos, Lucas 6:42 y Mateo 7:15. ¿Quién me ayuda? A ver, ya estoy en Lucas 6, 42. 42, un segundo, ya casi llegué, ya me pasé. Dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Claro, porque es muy fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Es que él me dijo, es que él me dijo, es que me vio feo, es que me habló golpeado, es que, a ver, pero ¿y tú? ¿Tú cómo hablas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo expresas que no estás de acuerdo en algo que está sucediendo? ¿Cómo? Pues primero analizarnos, sacar la viga de nuestro ojo y entonces, pues sí vamos a decir, sí creo que me estoy pasando porque le hablo medio golpeado, ¿no? Mateo 7:15 dice, igual en la versión internacional, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ajá. No es que somos unas santas palomitas, no. Hay que analizarnos y ver exactamente cuáles son nuestras acciones que provocan muchas veces conflictos. La que sigue, Betty, porfis. El tercer principio nos habla de cómo puedo ayudar a la otra parte a tomar su responsabilidad en lo que está haciendo. ¿Cómo puedo restaurar a una persona con una actitud humilde? Pues Pedro nos dice, a ver, déjenme ver, Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:10. Dice así.
Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Y la otra que es Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿No? O sea, es que aquí la cosa es que nadie es perfecto. Todos podemos equivocarnos y todos podemos provocar o generar un conflicto sin tener esa intención. Entonces, una vez que hablamos con la otra persona y les explicamos cómo nos hacen sentir y les hacemos entender que ellos también son parte de un problema, porque para enojarnos o para pelearnos o para un conflicto, mínimo necesitamos 2 personas. Entonces, si cada uno asumimos nuestra responsabilidad y no sé, les decimos, pues sí, discúlpame porque tal vez te dije algo que te lastimó, pero no era mi intención y quiero que sepas que estoy arrepentido y que te pido una disculpa o que no va a volver a ocurrir. Estoy segura que no vamos a volver a enojarnos por esto, pero también quiero que sepas que cuando yo te estoy hablando y tú truenas la boca, pues a mí me enoja porque siento que me estás ignorando o que me estás diciendo que lo que yo te estoy diciendo no te importa, ¿sí? O sea, es una actitud donde yo tengo que reconocer lo que hice mal o en lo que me equivoqué o que lo hizo sentir mal a la otra persona, pero también decirle qué es lo que esa persona hace que me lastima, me duele y me hace enojar de repente. Finalmente, ¿cómo puedo perdonar a la otra parte y encontrar una solución razonable? Al final de un pleito o de un enojo, sí tenemos que entender que hay algo que Jesús vino a enseñarnos, que Dios hizo para demostrarnos cuánto nos quiere y que nosotros no podemos ponernos en una actitud de soberbia tal como para decir, nunca jamás te voy a perdonar esto que me has hecho, es imperdonable. No te lo voy a tolerar, no quiero saber nada más. O sea, ¿cómo podemos tomar esa actitud de soberbia tal y no tener la humildad de reconocer que tenemos errores como todo el mundo y que no puede haber nada? Y de verdad que cuando yo entendí esto y ahora que lo estaba estudiando, no saben cuántas cosas me brincaron en la cabeza de muchas cosas que he hecho así, en esa postura de nunca jamás te voy a perdonar esto, no me vuelvas a hablar porque no sé qué. O sea, ¿con qué cara puedo ahora decirle, Dios, perdóname? Porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar, para no entender que los demás se pueden equivocar y que de repente a lo mejor esas equivocaciones nos pueden lastimar de una manera, pues, muy grande, inmensa, que me causa mucho dolor, que me deja llorando días y días o años? Pero, ¿por qué no voy a perdonar a alguien cuando Dios nos ha perdonado de tantas cosas que hemos hecho y que seguramente vamos a hacer, y que Él tiene una misericordia inmensa que no se termina nunca, que nunca le falta, pues, esa actitud de, ay, mijito, ya te volviste a equivocar, pues ni modo, ¿no? O sea, no lo vuelvas a hacer. Sí, sí, sí hay que estar conscientes de eso, que no existe nada por lo cual no podamos perdonar y reconciliarnos con los demás. En cuanto a mi actitud, a mi propósito en esta vida, no puede haber nada que yo no pueda perdonar.
pero yo no tengo el control de lo que haga la otra persona o de la actitud que tenga la otra persona. Y eso ya sería otra historia, ¿no? Yo, lo que sí es que les quiero comentar, nosotras en nuestro corazón sí tenemos que tener eso bien claro para poder manejar situaciones que aparentemente puedan ser muy conflictivas o muy inaceptables o muy ofensivas, pero no hay nada que no nos permita perdonar y tratar de reconciliarnos con los hermanos, ¿no? Voy a leerles por último Romanos 5:10, que ilustra esto muy bien para que no crean que me lo estoy sacando de la manga. Romanos 5:10. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? O sea, ¿qué es lo que puede ser tan grave que no podamos perdonar después de que Dios mandó a Jesús para el perdón de nuestros pecados? Y por último, 2 Corintios 5:19. Que dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así es que es como un tema muy profundo para reflexionar, hermanas. Por último, la que sigue aquí. Como conclusión de todo esto, el conflicto no es malo, es un desacuerdo. Nosotros somos quienes lo hacemos malo, muy malo, malísimo, y ya conocemos los extremos, ¿no? El conflicto es una oportunidad para agradar y honrar a Dios, al meterlo en nuestra ecuación de solución. Se necesitan 2 personas por lo menos para un conflicto y solamente puede haber una solución pacificadora para terminarlo, en donde incluyamos a Dios. La otra es como para entendernos y analizarnos, eso es bien importante, para darnos cuenta cómo generamos conflicto, porque ¿qué es lo que me mueve? Entendernos, identificar, aprender a identificar nuestras emociones nos permite también tener un fruto del Espíritu Santo que es el dominio propio, donde tenemos identificados qué es lo que estoy sintiendo y entonces lo detengo porque no es algo que me va a ayudar a solucionar un problema. Es una nueva forma que tenemos que encontrar para reaccionar de manera diferente a como lo hemos hecho hasta hoy ante los conflictos de la vida, que no se van a acabar nunca, pero que si los vemos como una oportunidad para agradar y honrar a Dios, nos va a permitir crecer todos los días. Si a la hora de nuestra oración en la noche repasamos el día y nos damos cuenta que, chispas, no me enojé, pasó esto y yo no me enojé, es como gracias Dios porque estoy creciendo, ¿no? Estoy aprendiendo a ser pues un hijo como a ti te gusta. Y creo que esa es toda la presentación, Betty. Muchas gracias. Sí, entonces es un tema, yo la verdad les quiero volver a decir, parezco disco rayado, pero es que yo estoy impactada de la forma en que Dios me habla. Es como en los otros temas igual, ¿no? A la hora de empezar a estudiarlo, te empiezan a caer miles de veintes de, ay, yo hacía esto, es que yo lo hago, es que yo me porto así, y es que eso no le gusta a Dios.
Entonces, gracias porque ustedes también me dan la oportunidad de aprender y de reconocer que no somos perfectos, de que no tenemos la razón en todo y de que todo lo que está en la Biblia tiene un fondo muy profundo que nos sirve para solucionar muchas cosas en la vida. Entonces, pues, no sé qué quieran comentar al respecto, hermanas.